Bendito Dios y Señor nuestro, aquí estamos una vez más, Señor, con el propósito de nosotros someternos a tu voluntad. Eres tú quien permite cada cosa que nos acontece. Sabe por qué lo haces. Conoce también nuestras debilidades, nuestros defectos y nuestras luchas. Iniciando, Dios, este tiempo de adoración a ti, porque todo lo hacemos, Señor, para que tu nombre sea honrado y glorificado. Te rogamos, Señor, que seas tú quien nos guíe, que perdones nuestras faltas en tu misericordia, que nos ayude, oh Dios, a vivir mirando todo el tiempo al cielo, mirando hacia arriba. Ayúdanos, oh Dios, a poder cada día estar más aferrado a ti. Cuídanos, Señor, y guárdanos y protégenos en el marco de tu voluntad. En Cristo, oh Dios, te lo pedimos todo con gracias una vez más. Amén y amén. Bien, mi hermano, en vista de que el pastor Tim no está aquí en esta ocasión hoy, nosotros vamos a compartir un tema diferente al que se está llevando con respecto a la confesión de fe. Vamos a darle continuidad, a dejar que Tim sea quien continúe la secuencia de estudio que está teniendo sobre la confesión de fe. Y nosotros aquí hoy vamos a concentrarnos en un tema que yo considero básico y digno de que lo recordemos constantemente. No creo que podamos terminar, pero vamos a hacer el esfuerzo de por lo menos decir algunas cosas de importancia hoy con respecto a este tema. ¿Qué es lo que queremos tratar? Nosotros queremos tratar hoy 3 doctrinas cristianas esenciales. 3 doctrinas cristianas esenciales. ¿Qué significa esencial? Bueno, estas doctrinas no pueden tener ninguna variedad dentro del pueblo cristiano. Hay enseñanzas con las que tú puedes realmente relacionarte y a pesar de no estar totalmente de acuerdo en algunos puntos, tú puedes llamar a esa persona cristiana, la puedes llamar hermano, puedes decir que realmente no tiene ningún motivo para decir que no es un hijo de Dios. Pero hay doctrinas como la que vamos a decir hoy que de tergiversarla, de cambiarla, de decir otra cosa, es realmente cambiar el Evangelio de Cristo. Totalmente ir de frente y contra Dios y contra los propósitos de Dios. Observen lo que estamos diciendo y esto lo estamos diciendo porque en verdad no tenemos otra alternativa. La Biblia misma declara a estas doctrinas como esenciales para la salvación. ¿Cuáles son ellas? Primera, la divinidad de Cristo. Eso no se puede discutir. La salvación por gracia es la segunda. De no ser por gracia, tendríamos entonces que estarnos preguntando a qué vino Cristo. ¿Por qué tuvo Cristo que venir? Y la tercera, esencial y básica, es que Cristo resucitó. ¿Sí pueden ver lo esencial de estas 3 doctrinas? La divinidad de Cristo, la salvación por gracia y la resurrección de Cristo.
el verdaderamente regenerado puede ignorar hasta cierto punto una o más doctrinas al estar comenzando su vida cristiana, puede incluso tener algunas dificultades para entender lo que es la divinidad de Cristo, para entender lo que es la salvación por gracia y hasta entender incluso todo lo que implica la resurrección de Cristo. Pero a medida que él va avanzando en su vida cristiana, a medida que él va estudiando, se va dando cuenta de lo grandioso que es Dios, de todo lo que Dios ha hecho para poder salvarle y al mismo tiempo lo inmerecedor que es él para poder decir yo me salvé, yo soy salvo, y al mismo tiempo va reconociendo todo el valor de Cristo, la importancia, quién Él es, y entendiendo que de no ser Dios mismo quien hiciera la obra, ningún ser humano podría haberla hecho. No hay otro medio, no hay otra manera, no hay otra forma. Y comienza avanzando y comienza a darse cuenta de que aquel que dijo que era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, quien tenía todo el poder para salvar, es el mismo que también dice, yo resucitaré, y resucitó. Así el nuevo creyente va formándose, va creciendo, va avanzando. No se rehúsa esta verdad porque esta verdad forman parte de la regeneración que ya Dios ha hecho en esa persona. De repente él se encuentra que no tiene otra alternativa que no sea aferrarse a esta realidad, y cuando un creyente se aferra a esta realidad solamente tiene una actitud básica en su vida: la humillación. Ya deja de ser pretencioso, dueño de su propia salvación. Ya no es una persona que piensa que por sus méritos puede ser salvo, sino que ahora entiende que toda la obra de salvación la ha hecho el Señor. Pero para entender eso tenemos que tener un concepto claro de estas tres doctrinas básicas dentro del cristianismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta este momento, en lo que estamos diciendo? Otra pregunta, aparte de estas tres doctrinas que nosotros hemos mencionado en su mente, en lo que ustedes han estudiado, han analizado, ¿ustedes piensan que puede existir entonces alguna otra doctrina también que podamos considerar básicas y esenciales? Esa es mi pregunta ahora. Hasta este momento hemos traído tres doctrinas cristianas esenciales, o sea, innegociables, son la esencia misma del Evangelio. ¿Podríamos incluir alguna otra más dentro de lo que ustedes puedan decir? Vamos a ver. La La humanidad de Cristo está incluida dentro de lo que es la divinidad. La Trinidad también está dentro de lo que es la divinidad de Cristo. ¿Sí ven cómo se van relacionando? ¿Alguna otra más que ustedes piensen que son básicas, que son innegociables? La suficiencia. La suficiencia de las escrituras. Perfecto. Creo que el miércoles pasado mencionamos eso un poco cuando hablamos de lo que es la suficiencia de la escritura. Nosotros decimos la suficiencia de la escritura es básica porque es suficiente para todo. Pero resulta que la Biblia no tiene relación ni solución de datos científicos. No es un libro de psicología, a pesar de que trata con la realidad del ser humano. No es un libro de ciencia en sí. Sin embargo, es suficiente para todo.
Cuando decimos para todo, ¿qué? Es para todo lo que tú necesitas como creyente, como vida en esta tierra, como poder desenvolverte y vivir en esta tierra. La Biblia es suficiente para eso. No necesitas más de ahí. El problema es que el hombre no se somete a las escrituras y prefiere ir detrás de sus propios métodos, de las capacidades de los hombres, y se olvida de los principios de vida que Dios da. De tal manera, la escritura es suficiente para solucionar todas esas necesidades que nosotros tenemos para poder desenvolvernos en esta tierra. Y eso es lo que creemos. Pero todo esto, aún así, podría entrar en marco de discusión donde tú puedes tener ciertas diferencias y como quiera nosotros podríamos realmente llamarte mi hermano en Cristo. ¿Alguna otra que usted considere que es básica? Miren que no estoy corriendo, estoy mencionando 3 acá. La salvación por fe. Bueno, eso es creer en la gracia. No podríamos decir yo creo por fe cuando realmente yo no creo que he sido salvo por gracia, sino que voy detrás de mis méritos y se lo presento al Señor y le digo, he aquí, Señor, todo lo que yo he hecho. Señor, he hecho tanto que yo creo y estoy completamente seguro de que no hay alternativa para ti que no sea salvarme. Entonces confío en mis méritos, en mis capacidades, en las cosas que yo he hecho y mi integridad y santidad y pureza que yo realmente estoy convencido que la tengo, entonces ahora soy salvo, ¿no? Es que la fe es diferente y de eso vamos a estar hablando también, que también está encerrada en la salvación por gracia, lo que es la fe. Ajá. Exactamente, por eso es que está exactamente en la gracia. La fe está en la gracia de Dios, incluida ahí. La depravación total del hombre, exactamente, salvación por gracia. Ahí está. El hombre está totalmente depravado, muerto, dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. Yo me encuentro con textos como este y me digo, ¿qué estará diciendo este verso? ¿Qué está diciendo? Bueno, es que muerte es separación. Esa es la palabra muerte. Separación de Dios, separación del cuerpo, donde la parte vital, lo más importante de nosotros, se separa de este cuerpo. El cuerpo queda inerte, muerto, sin vida, y eso es lo que significa la palabra muerte. El Señor vence la muerte, porque dice, van a resucitar juntamente conmigo. Ustedes no morirán, están vivos. Allá. Uh-huh. ¿Alguien me puede ayudar con el micrófono? O sea, hacerlo la realidad del infierno, déjame, realmente lo que está diciendo nuestro hermano es esencial. Cuando nos encontramos con textos como lo que él ha citado, tenemos realmente que decir, Señor, pero entonces, ¿qué papel juego yo en todo esto? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi labor? Y nos preguntamos esas cosas. Eso vamos a estar analizando ahora. Valentina tiene otro punto. ¿Cuál es la otra? La realidad del infierno. Esto realmente es una doctrina que es esencial. Cristo habla continuamente acerca del infierno y Cristo habló mucho más del infierno. Ahora, en lo que podríamos nosotros entrar
en análisis, en discusión, si quiere ponerle esa palabra, en el buen sentido de la palabra. No en la de discusión, de vamos a entrar en discusiones amargas y pleitos, sino de análisis, porque discutir es eso, analizar algo. Podemos tener ciertos conceptos con respecto a cómo será, qué pasará, porque cuando en la escritura pone maneras y formas físicas para relacionarla con lo difícil que será el infierno, tenemos nosotros que concluir de que en verdad será literal exactamente como se menciona, o estará tomando el Gehenna, aquel lugar donde se tiraba la basura y que había un gusano que actualmente existe y que nunca muere, lo está tomando como referencia para el lugar donde estará el hombre allí separado de Dios, que será realmente un infierno, un constante tormento y desesperación, porque no hay cosa más terrible que la separación total de Dios. En este mundo, a pesar del pecado, de todo lo que tenemos, encontramos a Dios en todos lados. Dios cuidando, Dios protegiendo, Dios dando, permitiendo que las plantas crezcan y los alimentos se produzcan. Nos está dando la libertad de nosotros poder ir y respirar el aire que tenemos. Pero cuando Dios se aparta totalmente, sin que Él tenga nada que ver y lo deja en manos del hombre, entonces sí es un infierno. Entonces de ahí las diferentes versiones de lo que es el infierno. Algunos lo niegan porque dicen que un Dios tan justo, santo y amoroso no puede realmente haber creado un lugar como este. Y la pregunta es, ¿quién soy yo para que alterquemos con Dios, como dijo Nabucodonosor, y le digamos en el cielo, en la tierra, qué Él ha de hacer con sus criaturas? ¿Quiénes somos nosotros? Y es lo mismo que estamos mirando acá. Si estamos muertos ante Dios por el pecado, ¿quiénes somos nosotros ahora para reclamarle a un Dios que hace con su criatura lo que Él quiere? Y esa es la conclusión de todo hijo de Dios. Hasta que un creyente no llegue a esa posición, Señor, tú haces lo que quieres, estará en un problema constante de ver quién es el mejor, yo o Dios. ¿Quién puede hacer mejor las cosas, yo o Dios? ¿No se fijan que eso es lo que está pasando en este mundo ahora? Las propuestas que están dando le están diciendo al mundo que somos mejores que Dios. O sea, Dios creó su mundo, los creó con un hombre y una mujer para que produzcan, y el hombre dice que no, que eso no es necesario, que las cosas son diferentes, y nosotros ahora debemos realmente no llamar pecado a lo que siempre se ha llamado pecado, y debemos ser incluso tolerante con todo lo que se ha dicho ahora que Dios aborrece. Cambiamos la manera natural en la que Dios ha creado todo y ahora la hacemos buena. El hombre termina siendo mejor que Dios en ese aspecto porque tiene una mejor idea. Eso es solo un ejemplo, porque constantemente nosotros cuando entramos en discusión con Dios, diciéndole a Dios lo que pensamos que debe ser, estamos enfrentándole y no diciendo, Señor, haz tú con tu criatura, tanto en el cielo como en la tierra, como en el cielo. Hazlo tú, no como yo piense o crea. Nuestro hermano Francisco. Sí, yo tengo un poco de confusión respecto a lo que es la salvación en cuanto a la fe, ¿verdad? Porque cuando yo leo los evangelios y leo a nuestro Señor Jesucristo, cuando yo leo el evangelio, Él nos dice siempre que, inclusive está en el libro de Mateo, cuando Él nos dice que Él no vino a abrogar la ley, ¿verdad?, sino a cumplirla. Pero Él también nos enseña que cualquiera que nosotros quebrante los mandamientos será pequeño en el reino de los cielos, o viceversa, el que los cumpla será grande, ¿verdad? Entonces Él nos da ejemplo de que debemos de guardar sus mandamientos, porque también hay otro versículo que dice que si me amáis, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Eso no quita el mérito
de lo que Él hizo en la cruz, porque Él pagó por nosotros nuestros pecados, ¿verdad? Una vez que Él nos salva, nosotros debemos de obedecer la ley, como está en Romanos 8. Dice que para nosotros ya no hay ninguna condenación. Entonces, para mí, cuando el creyente reconoce a Cristo como su Salvador y viene el Espíritu Santo a la vida de ese creyente, entonces, al venir el Espíritu Santo, entonces ya podemos obedecer la ley. ¿Por qué? Porque es una conversión la que se empieza a hacer, es un nuevo nacer, ¿verdad? No sé si hasta ahí voy bien. Sí, perfecto. Está dando la explicación hasta donde yo ahora, veo. Usted mismo. Hay muchos pasajes en las Escrituras donde en las iglesias se nos dice que al creyente se nos dice que simplemente por la fe somos salvos. Pero también tenemos que ver que la fe, si realmente somos personas o creyentes que realmente tenemos fe, esa fe tenemos que demostrarla con nuestras obras. Claro. Como dice el libro de Santiago. Santiago. ¿Sí? Demuéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, a lo mejor va a decir, bueno, estás hablando de salvación, pero ya te estás desviando. No, haga la pregunta como usted la sienta, porque eso es lo importante aquí, no esconda nada. Cuando Dios vaya a juzgar a todo el mundo, como dice la Escritura, y estaba leyendo el libro de Tesalonicenses, donde dice que cuando venga Dios va a juzgar a todos. Pero entonces, si Dios va a juzgar a las personas que nunca obedecieron, entonces ¿dónde está entonces la obediencia de ellos? Porque si Dios va a juzgar a todo el mundo y la salvación es por gracia, entonces quedan fuera todas esas personas que nunca tuvieron, o Dios nunca predestinó para que fueran salvas, sino que ya están condenadas a una vida sin Dios. O sea, ya están condenadas prácticamente porque Dios así lo quiso. Es decir, todas esas personas que nunca van a alcanzar la salvación, porque ya ve que hay una predestinación también. Todo eso. Todo esto entra dentro de, bueno, ahí me surge mucho la duda, porque si Dios va a juzgar a todo el mundo por la obediencia, porque dice vida eterna a los que hicieron lo bueno, más condenación a todos los que hicieron lo malo. Incluso dice aún más en Corintios capítulo 3, dice que algunos serán salvos así como por fuego. Vamos a ver entonces ahí ya mi pensamiento ya no da más, porque digo, Dios es el único que conoce el futuro, y Él es el que sabe lo que va a pasar. Yo creo que uno de los libros que nos puede ayudar bastante a entender, y es por la situación en que vivió el pueblo de los Corintios, esta iglesia en los Corintios, una iglesia que se había creído ser creyente, se había creído ser pura, pero había tomado sus propias maneras y formas de vivir. Pablo le corrige y le dice que ellos realmente ahora, en este momento, ellos estaban viviendo prácticamente como muy parecido a las personas del mundo. Están viviendo como carnales, de tal manera que continúan en su niñez en Cristo. Una de las razones importantes por la que Cristo tuvo que venir, y esto lo repetimos de nuevo, que es prácticamente el ABC de la vida cristiana, es porque el hombre necesitaba ser salvo por Cristo, porque él no puede salvarse a sí mismo y porque el pecado es imperante en este mundo. El pecado impera en este mundo y afecta tanto a creyentes como no creyentes. Ahora, los hombres, en ese mismo libro de Corintios, dice que los hombres van a ser salvos por la locura de la predicación. Usted comienza a predicar el evangelio, Dios salva a esa persona,
Dios le da dones y Dios es quien lo capacita, pero al mismo tiempo le está permitiendo dentro de su gracia y su misericordia vivir para Él, pero envuelto en un mundo de pecado. De tal forma que Dios también, para glorificarse a sí mismo y dar a entender que el pecado tiene poder y tiene fuerza y que todos deben de cuidarse, otros son los que van a estar constantemente por los dones que Dios le ha dado. Si traten de seguirme, edificando a aquel hermano, edificando a este hermano. Unos van a crecer más que otros, otros menos que otros, pero todos tendrán una misma meta, dice Pablo. Todo corriendo hacia un mismo lugar, donde la carrera que llevamos no es a ver quién llega primero, sino que todos estamos empeñados en ver cómo llegamos juntos. Pero al final, cuando lleguemos ante el Padre, quedará demostrado que el pecado jugó un papel aún en la vida de los creyentes. Un papel donde fue básico entender que de no haber sido por Cristo, el hombre no podría salvarse a sí mismo. ¿Se entiende? Van a haber creyentes con más santidad, con menos santidad que otros. Otros, algunos serán salvos prácticamente como por fuego, pero una cosa básica hay en la vida del creyente, y es que él jamás se conformará con su situación de vida. Él continuará luchando hacia adelante. Uno de los grandes peligros, mi hermano, que existe y que ha hecho daño, no es que usted sea llamado calvinista, sino que usted sea llamado hipercalvinista. El hipercalvinista sienta a los creyentes, dice que no tienen que hacer absolutamente nada porque todo lo que ha de acontecer va a pasar y ya está determinado dentro del plan de Dios. Es que Dios trabaja envuelto junto con el mal. Él no es el dador del mal ni ningún tipo de maldad, pero Él utiliza todo lo que es maldad para Él llevar a cabo su voluntad y su plan. Y de esa misma manera utiliza al pueblo de Dios. En el pueblo de Dios usted va a observar que habrán personas más estudiosas de la Escritura que otros, otros que no querrán estudiarla, otros que por fuerza vendrán. Las exhortaciones y las enseñanzas estarán escritas ahí constantemente para que todos entendamos que tenemos una responsabilidad que llevar a cabo. Ahora, noten algo, no en vano Pablo dice que fue Dios quien puso en nosotros tanto el querer como el hacer. Y es un texto que ha mencionado nuestro hermano Luis hace un momento. Si es Dios quien pone en nosotros ese querer como el hacer, entonces Él va a poner en nosotros y de acuerdo a su voluntad qué es lo que cada uno de nosotros vamos a hacer. Pero en ese sentido, viene Santiago y dice, ok, eres un creyente, amas al Señor, pero tienes que tener algo de obras. Fíjese que Santiago nota un detalle, él no dice, todos tenemos que tener el mismo grado de obras, ¿lo dice? De acciones iguales, porque si no estamos a la par, estamos demostrando de que no van a ser salvos, entonces algunos van a ser salvos. No es que la Escritura dice que algunos van a ser salvos incluso hasta como por fuego. Y eso mostrará la misericordia y la gracia de Dios que ha estado trabajando en un mundo de pecado, le dio diferentes dones a cada quien para que lo ejerzan y la iglesia pueda ser edificada, unos más que otros, otros seguirán niños en Cristo, como el caso de los corintios, otros tendrán que salir de su niñez en Cristo, dentro de la responsabilidad que Dios le da, porque es que la responsabilidad viene envuelta directamente junto con el plan de Dios para salvarlo a usted. Usted no es responsable en la vida cristiana porque usted decidió ser responsable. Usted es responsable porque Dios también puso esa responsabilidad en usted. De manera que no hay nada que usted haga de lo cual pueda gloriarse y decir, oh, yo doy gracias al Señor porque yo no soy como fulano. La Escritura da un ejemplo y dice que no hay escape.
bien a mí, que estoy diciendo eso, va a tener que lamentar de mi vida. Usted no se imagina las cosas que si usted se pone aquí a observarme a mí, tendrá que lamentar de mi vida. Porque el Señor así lo ha querido. ¿Para qué? Para que todos entendamos que dependemos de Él. Esa es la parte básica por la que Él ha hecho eso. No se necesita un grado de fe similar, exacta. No se puede. Tampoco estamos llamados a no ejercer responsabilidad como prácticamente nos dice el hipercalvinismo, sino a nosotros realmente someternos a Dios. Señor, ¿cuál es tu plan conmigo? ¿Cuál es tu voluntad? Pero siempre con la mente, hoy lo haré mejor que mañana. Esa es la mente de un creyente. Hoy lo haré mejor que mañana. Él no se dice, bueno, como quiera todo va a pasar, como quiera todo va a suceder. ¿Para qué yo voy a ponerme Señor, haz conmigo lo que tú desees y aquí estoy? Hermano, como tú piensas de esa manera, te vas a inclinar al pecado. Vas a vivir para el pecado. Esa es la realidad, porque es un espíritu de lucha constante. Luis quería decir algo. Yo quería que usted me repitiera los 3 puntos que usted dijo, donde los cristianos no difieren. Sí, tenemos la divinidad de Cristo, la salvación por gracia y la resurrección. Es decir, no veo que habla de escatología, porque ahí en escatología diferimos. Por ejemplo, en la pregunta de mi hermano trata de escatología. Y Deuteronomio 29:29 nos lo dice, que las cosas secretas pertenecen al Señor, más las reveladas a nosotros. Hay algo que sí nosotros vamos a diferir, que hay muchas cosas de escatología, cómo va a pasar, cómo va a ser el nuevo, hay en el milenio, hay otros que no creen en el milenio, y cómo el Señor va a salvar a aquellos que no han escuchado la palabra, cómo Él va porque dice que habrá sorpresas en los cielos, y el que nosotros creemos que no sea, porque nuestro pensamiento pecaminoso distorsiona todo, pero el Señor sabrá cómo hacer sus cosas, y es algo tan delicado de la escatología que sí vamos a diferir en eso. Por eso le pregunté los 3 puntos, porque esos 3 puntos no van a variar. Sí, pero bueno, si tú mezclas, yo pienso que Francisco es realmente razonable lo que está diciendo, sí. Porque caramba, tenemos nosotros que pensar dónde están mis acciones. Es que lo que yo hago no tiene importancia. Tiene importancia. Y cómo cuando estemos en el cielo, ¿por qué Dios me va a juzgar por mis obras? Porque se van a ver nuestras obras en el cielo. Pero ¿será esto para maldecir al hombre o para confirmar que lo que Dios hizo al enviar a Cristo fue válido? Donde Dios permite que unos puedan y otros no, porque hay un pecado de por medio. Ahora no será así ya sin el pecado. Dice, bien, hijo, pasa al gozo de tu padre. A todo el mundo le dirá, algunos tendrán galardones. Que lo que se puede interpretar es otra cosa aquí. Galardones es trabajo, responsabilidad en el cielo, donde ahora no existirá una competencia, ni ninguno se creerá mejor que otro, pero todos tendrán labores con más alta responsabilidad, y eso ante los ojos de Dios es un galardón, es un premio inmenso, que tú ahora puedas tener una responsabilidad más alta y que nadie te envidie por eso, como pasa aquí, sino que el asunto caminará diferente. En esta tierra Dios tiene que demostrar que realmente el pecado atrofia tanto y daña tanto que ni siquiera podemos entender que alguien puede tener una mayor capacidad que yo. No se puede entender porque el pecado no me lo permite. Y ese es el problema en esta tierra. Lo querramos admitir o no, siempre estamos, pero ¿por qué yo no pude hacer eso? ¿Por qué yo no pude ser como él? ¿Comprende? Siempre queremos eso y eso es un problema. Acá. Tenemos que reconocer que el Señor nos dio un mandato de ir y predicar la palabra. Y ahí trabaja nuestra fe, la confianza que tenemos en esa palabra para nosotros predicar. Ahora bien, nosotros no conocemos quién son salvos, y por eso es que tenemos que predicar, y es parte de nuestra obra. Nosotros no estamos salvos por buenas obras, sino para hacer buenas obras.
Y eso se demuestra de el creyente, el que ha recibido a Cristo, no se queda callado, proclama al Señor como Salvador. La verdad que es un tiempo sumamente corto para analizar. Ni siquiera hemos entrado en el tema, ni siquiera hemos entrado, siquiera. Pero por lo menos dejamos la inquietud y ya Tim la semana que viene va a tener que continuar con esto. Este es un tema que ahora va a ser, eso es como dicen en béisbol, esto pica y se extiende. Esto, la bola picó, pero ahora se extendió, siguió hacia allá. No se quedó ahí mismo, es sumamente complicado, ¿sí? Yo pienso que hay varias cosas que se han quedado en el aire. Una es, por ejemplo, en cuanto al tema de escatología que menciona Luis. Uh-huh. Tú puedes llegar al cielo pensando que el milenio no va a ser nunca, o pensar que el milenio ya empezó. Eso no te quita la salvación. O sea, eso trae diferencia entre opiniones, entre creyentes, pero no es un tema básico para salvación. Ahora, si tú crees que Cristo no vino en carne y que no es Dios, tú no puedes ser salvo. Ahora, en cuanto a la pregunta de Francisco, yo pienso que a veces se le da demasiado mérito a la fe. ¿En qué sentido? Cuando dice somos salvos por medio de la fe, la fe es un camino que nos lleva a Cristo, a ver a Cristo y aceptar la obra que Él hizo. Somos salvos por los méritos de Cristo, no por los méritos míos. Yo puedo pasarme la vida diciendo que soy creyente, haciendo buenas obras, y esto no me va a hacer necesariamente salva. Es porque Dios ve a Cristo y las obras que yo estoy haciendo ya después que soy creyente deben ser tomadas en cuenta, número uno, en mi opinión, para evidenciar que soy salvo. Y segundo, si son tomadas en cuenta en el cielo, es para recompensa, no para probar que ya fui salvo. No sé si me voy a entender. Claro, es que lo que estás diciendo básicamente es algo esencial en las Escrituras. Dios es quien hace de nosotros todo lo que somos. Y eso a nosotros se nos hace difícil. Esta discusión es por eso aquí. Porque se nos hace difícil entender que yo no pueda venir ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, yo no soy cualquier cosa. Y eso es lo que nos hace difícil. Tenemos que venir ante Él. Y sin embargo es Dios quien va a salvar con nuestros defectos, con nuestras debilidades. Él conoce lo que ha hecho. Es solo un privilegio inmenso que Él te dé a ti la oportunidad de predicarle a alguien. Y por esa oportunidad tú demostraste que eres un hijo de Dios. Ahora, hay otros que han predicado y han hecho muchísimas cosas, pues Dios en su gracia le va a dar otros galardones a ese. Pero tú vas a terminar en el cielo diciendo, Señor, pero ¿me permitiste a mí hacer algo para glorificar tu nombre? Y tú darás gloria. ¿Cómo lo vemos en esta tierra? Señor, por eso es lo que tú me diste a mí para que hiciera. Tú sabes lo que yo he fallado, todo lo que yo he hecho. Dice, hiciste una obra ahí, tú pudiste hacer nada. Y yo te permití que le predicaras a alguien y esa persona también viniera hacia mí. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema del ser humano? Tú piensas, si son pocas mis obras, entonces porque yo he sido malo, he sido pecador. No, tú eres malo como quieras. ¿Se entiende? Tú eres un pecador como quiera. Es que por la gracia de Dios, Él te ha utilizado más que otro, y por haberte utilizado más que otro, Dios en su justicia, entonces te pondrá en un mejor lugar. Pero no es porque tú te lo ganaste, que ese es el problema aquí. El problema es que las personas piensan que porque este hombre que está en un lugar alto, que ha ganado almas para Cristo, que tiene iglesias fundadas, grandísimas, que es reconocido en el mundo entero, este hombre entonces ha sido un ejemplar delante de los ojos de Dios. No es que Dios lo permitió por gracia, igual que te permitió a ti por gracia predicarle a una sola persona, y por esa labor y un corazón tuyo de predicar a una sola persona, Él te salvó. No, ese es el problema. Santiago pide una. No hay, sin una muestra. Dice, es imposible que yo tuviera a Dios. Tiene que mostrar. Ahora, tiene eso que ser obras y obras y obras, todas igual a la par. No, porque aún tus obras dependen de la misma gracia de Dios. Bueno, si yo estoy parado aquí,
seré mi parte, así ustedes también tienen que ponerlo para que vean como, oh, me entiende que soy aquí la última basura en el desierto, lo más. Yo estoy mal, porque nada que pueda lograr, nada que yo soy, es por mí, es por la gracia de Dios. Y eso me va a llevar a mí a humillarme. Como también tiene que humillarse aquel que Dios le ha dado mucho, porque se le va a mandar más. Son responsabilidades que Dios da a cada persona. Y nosotros debemos decir, Señor, sí tenemos derecho. Yo he preferido que me dieran más, para hacer más por mí. Pero si hasta aquí me has dado, si esta es la capacidad que me has dado, Señor, permíteme utilizarla para ti. Hermanos, es una realidad de que Dios reparte inteligencias. Algunos que son más que otros, más capaces. ¿Qué debo yo de hacer? Pegarme de esa persona que es capaz. Y no comenzar a alejarnos de lo que se piensa. Quieren dar gracias al Señor por esa persona, acercarme y decir, Señor, bueno. ¿Sí ven? Él se humilla, yo me humillo y Dios es glorificado. Yo me engrandezco, Él se engrandece y Dios se entristece. Mira la diferencia. Sí, yo creo que cuando ya, hablando de esto, de lo de las obras y eso, cuando nosotros ya tenemos un pensamiento de que yo hago esto, yo hago el otro, como para que Dios me vea, ya entramos en un problema con Dios. Y somos como los fariseos, ¿verdad? Y posiblemente sea incrédulo, o sea, no creyente. Pero yo pienso que también va a haber muchas personas, hermanos, amadores de Dios, que se nos fue el sin tiempo, pensarlo, sus obras, cuando ya sea el juicio de Dios, ellos sin haberlo sabido, Dios les va a mostrar todo lo que ellos hicieron y va a estar agradecido, va a decir, buenos siervos hicieron, porque hay un ejemplo aquí en la Escritura, cuando dice que gracias, el hermano. juicio de Dios, que en Mateo 25, el que lo quiera leer en su casa, es en Mateo 25, 31, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y en su gloria y todos sus ángeles, dice, se sentará en su trono de gloria y reunirá delante de él a todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de beber, tuve sed y bueno, dice aquí que todas las obras que ellos hicieron, pero nunca se dieron cuenta porque ellos le preguntaron, ¿cuándo lo hicimos? Porque no se vive para eso. Y no se vive para hacer las obras, sino uno las hace porque tiene amor a su prójimo. Y Cristo siempre nos enseñó en los evangelios, ámense, ama a tu prójimo, ama hasta a los que te aborrecen, dales, cuando te pidan, dales. Entonces, uno lo hace sin pensar que Dios me está viendo para que yo me vea mis buenas obras. Exacto, es que algunos pensamos que Dios va a estar en el cielo, va a salvar a algunos, aunque dice así como por fuego, que Dios va a estar mirando, ok, el siguiente. Esa es la escena que se imaginan. Llega el siguiente y ve a alguien que ha hecho mucho y dice, wow, hijo, tremendo. Tú sí fuiste uno de los buenos míos. Pasa el gozo de tu Padre. Viene el siguiente y dice, uy, tú pudiste haber hecho más, pero hiciste ahí más o menos, pero está bien. Yo entiendo, yo comprendo, pasa. Ese es el escenario. Viene otro y dice, ay, hijo, pero ¿y eso es lo que tú has hecho? ¿Qué hago? ¿Te salvo o no te salvo? ¿Te dejo pasar o no te dejo pasar? Esa es la escena que se están imaginando de Dios. Es que no, es que todo está en el programa de Dios. Y todo el que va en ese momento, aunque va a llorar, dice la Escritura, es por ver. ¿Saben cuál es el lloro?
es por ver que Dios, a pesar de, lo salvó a él. Iba a decir: Señor, me salvaste. Yo no merecía nada. Y ese último es la lección para todos nosotros. Porque debemos vivir como hacemos, diciendo: Señor, yo no me merezco nada. ¿Tú me salvas? Esa es la actitud del que llorará en el cielo. Es cortico, pastor, yo sé que el tiempo se acabó. Sí. Yo creo que realmente cuando estemos delante de la presencia del Señor, es que nosotros vamos a reconocer y ver lo que nosotros somos. Somos, ahí exactamente. Porque mientras estemos aquí, en esta tierra, nosotros no nos damos cuenta de lo que nosotros somos. Comenzaremos Nosotros allí a llorar, demasiado. y a Es ver ahí, toda delante nuestra de la bajeza. santidad de Jesucristo, es que nosotros vamos a ver lo bajo que nosotros somos. Wow, gracias, Señor. No entramos en ella. Creo que Dios nos ha visto. Entender exactamente eso. Quiénes somos nosotros. Y en la puerta misericordia de Dios es algo que deberíamos pensar más. Hermanos, nunca nos veamos más. Creo que eso lo digo yo me acuerdo que la semana pasada. No nos veamos por internet, mientras somos mejores que nadie. No más. Solamente Dios permitió cosas en la vida para que podamos ser de edificación a nuestros hijos. Y menospreciemos y nos alejemos de aquellos que muchas veces por celos, hasta por envidia, atacamos a las personas que están puestas en altavoz. Pero es que todos los que estamos aquí no queremos aquí y poca gente nos escucha nunca. Pero nos va a escuchar los que nos quieren. Hay otros que van a escuchar en diferentes lugares. Allí estará tú. Tenga mucho cuidado para que no haga más daño del que puede hacer. Estaremos orando y atacándole a esa persona cuando Dios te lo ha puesto ahí. Tranquilo. No hemos sido ni usted ni yo, es Dios que lo permite. Oremos por él que está puesto en altavoz. Ahora, no lo convirtamos en un ídolo tampoco, porque también es un problema. Porque tú le das a Dios. Amén. Vamos a orar, hermano. El tiempo se nos fue hoy típico de siempre se alarga. No importa, ahí se acabó. El dicho se acabó, se acabó. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, Dios de misericordia y de amor, Padre, aquí estamos para entender tu misericordia. Hoy pudimos mencionar solamente 3 doctrinas esenciales, no pudimos entrar en ello debido al tiempo. Pero te rogamos, oh Dios, que esto haya despertado la inquietud en cada uno de mis hermanos en Cristo para continuar adelante pensando y meditando en estas doctrinas esenciales. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Une, oh Dios, también por tu misericordia al pueblo tuyo. Por tantas cosas que no deberían ser porque vivimos. No nos sabemos tratar porque nos dejamos llevar por las actitudes y los propósitos que trae el pecado detrás de todo. Alimenta nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro orgullo. Y nosotros muchas veces, oh Dios, nos separamos de nuestros hermanos cuando no tenemos que separar. Otros abandonan la iglesia, se separan por cosas que no tienen razones. Ayúdanos, oh Dios, a madurar y crecer, no ser como los corintios, que por largo tiempo, sin saberlo, vivían como niños. Ayúdanos a madurar y a ver con más claridad la realidad y el propósito de esta salvación tan grande, lo cual seguirá siendo un misterio hasta el día en que